Aprovecha el día. Sí, aprovecha el día, así se llama mi canal, tu canal, nuestro canal. Y para continuar con este trabajo, en albores de iniciar clases este 30 de agosto, les voy a presentar un tema relativo a ello, que se llama ¿para qué y por qué ir a la escuela? Eso lo verán a través de estos mensajes y estas imágenes. Muchas gracias. Pues bien, tal como lo anunciamos, vamos a iniciar con este tema, ¿para qué ir a la escuela? Sí, es una pregunta muy importante, sobre todo en estos tiempos y más aún en el preámbulo al 30 de agosto, que se anuncia que todos los niños de educación básica deben de asistir a la escuela. Y es una pregunta que nos hacemos todas las personas, los papás, los hermanos, los maestros, pero más los niños. ¿Para qué ir a la escuela? Pues bien, se va a la escuela de manera general y sustancial para ser mejor persona, para respetarse a sí misma y respetar a los demás. Para eso se va a la escuela, independientemente de todo lo demás que vamos a analizar en estas imágenes. Pero de manera, repetimos, sustancial, es para ser mejor persona día a día, respetarse a sí misma y respetar a los demás. Para ello, es necesario que recordemos que ir a la escuela puede ser en sus tres modalidades que se desarrollan en nuestros días, que es la presencial, es decir, que el niño vaya a su aula, a su salón de clases, a su escuela, o la virtual, online, in-home, es decir, la que se está dando debido a la pandemia dentro de casa, por vía de la televisión o del internet o de la pantalla, o de la híbrida, es decir, combinar la presencial con la virtual. Pero sea cual sea la modalidad, la esencia es la misma. Se deben desarrollar las habilidades y destrezas de la persona, del niño, y repetimos, que sea cada día mejor persona. Para ello, también debemos de comentar que puede ser en la institución pública o la institución privada. Aquí no importa el tipo de institución. Ambas tienen que cumplir con los mismos objetivos. Enseñar al niño todos los días a que sea mejor persona. Y la pública, ¿sí?, es la encargada de regir la educación en el país, y la privada coadyuva, pero de ninguna manera tiene otros lineamientos. Tiene los mismos lineamientos que la institución pública. Antes de iniciar con el desarrollo pleno de para qué ir a la escuela, qué vamos a aprender, debemos de comentar las bases de la educación. Y las bases de la educación, una de ellas, la primera, la fundamental, se encuentra en el artículo 3 de la Constitución. En su parte sustancial e importante relacionada, dice en tres incisos, el A, el B y el C. En primer lugar, este A dice que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. En esto se fundamenta ser mejor todos los días, respetarse a sí mismo y respetar a los demás. El inciso B señala que tenderá esta educación que se obtiene en las escuelas a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Pues se enfoca también a la primera parte de nuestra lámina que decía respetarse a sí misma para respetar a los demás y ser mejor todos los días. El inciso C habla de fomentar en este estudiante, en este niño, en este educando,
el amor a sí mismo, el amor por la sociedad, pero también el amor a su patria. Y en el amor a su patria se refiere a amar su tierra, amar su espacio, amar los símbolos de la patria. Y los símbolos de la patria son el himno nacional mexicano. El otro símbolo es el escudo nacional. Y esto refiere a amarse a sí mismo y amar a la patria. Esto es el fundamento. El inciso D habla en relación con los anteriores y en relación con la primera parte del respeto de los derechos de todas las libertades, de todas las personas. Eso lo decíamos en la primera lámina, que era el respeto a sí mismo y el respeto a los demás. Pero todavía hay otro ingrediente en este inciso C, que es la cultura de la paz. Y esto nos habla también del respeto a sí mismo y el respeto a los demás. Como ustedes pueden ver, el inciso E viene a cerrar este abanico de elementos para que el estudiante se forme como tal, que es la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Es decir, no solo en el interior del país, sino fuera del país, porque somos parte de un todo. Entonces, con estos incisos, el A, el B, el C, el D y el E, regresamos a la primera lámina, que es desarrollarse todos los días, ser mejor persona, respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Esa es parte de la manera literal y teórica a lo que se va a la escuela. Eso es todo lo que la escuela le debe enseñar al educando. Pero nosotros todavía le vamos a hacer un poco más claro, porque a veces tanta palabra, tanto concepto, no nos da mucha claridad. Tenemos de hablar también, aparte del artículo 3, de la consecuencia o el documento que desarrolla el artículo 3, que se llama la Ley General de la Educación, y en el capítulo 2, en el artículo 15, justamente habla de los fines de la educación. ¿Y cuáles son los fines de la educación? Pues los fines de la educación son exactamente todos esos que hemos señalado con anterioridad, desde el inciso A hasta el inciso E, y en el inciso F, que ya no lo mencioné, pero se refiere a todos los valores, y todos los valores están dados desde el inciso A al inciso E. Entonces, esta Ley General de Educación, que rige para todo el país, en todas las escuelas del país, se debe de atender a los fines que son los mismos a los que nos hemos referido. Y que son 16 fracciones de la 1, o sea, de la primera a la 16. Ya no las vamos a repetir porque las vamos a desarrollar con ejemplos más adelante. Uno de las razones por las que el niño debe de ir a la escuela es porque debe aprender a leer correctamente. Y leer correctamente significa lectura de comprensión, lectura de rapidez y lectura fluida. Fluida quiere decir con buena pronunciación. De comprender significa que va a leer, pero va a entender lo que está leyendo. El niño debe de explicar lo que leyó, no debe utilizar la memoria solamente o la repetición, sino debe de explicar lo que leyó. Desde el inicio se empieza con párrafos pequeños, con hojas, 2, 3 hojas, y conforme va desarrollando su educación, va a explicar libros completos, libros donde va a darnos la idea principal de lo que ha leído. Todo eso se va aprendiendo y el niño desde preescolar hasta doctorado debe de leer correctamente. Desde luego, si estamos hablando del nivel superior, la lectura debe superar ya todas las etapas de los niveles que ha acontecido. Entonces, ¿cómo debe ser su lectura? Debe ser correcta,
debe ser excelente, diríamos, debe ser una lectura de calidad. Eso es parte de lo que el niño debe de aprender cuando va a la escuela. Además, ¿qué se aprende en la escuela? Pues se aprende, ya decíamos, leer correctamente, y esa parte de leer correctamente es pronunciar las palabras correctamente, lo que se llama la dicción. Dicción, que significa el pronunciado correcto de cada palabra para que no se confunda. Y para eso pues se hace ejercicios hasta de vocalización para que el niño pueda diferenciar con el sonido una palabra de la otra. Eso se aprende en la escuela. Otra parte de lo que se aprende en la escuela es escribir. Muy importante la escritura. El niño empieza a conocer las letras desde las primeras etapas de los años escolares, las letras en el preescolar, en los 6 años de primaria, en los 3 de secundaria, en los 3 de bachillerato. Y ya de licenciatura en adelante, que es el grado y el posgrado, pues ya hay un perfeccionamiento, una alta calidad de la escritura. ¿Y qué significa escribir correctamente? Que debe ser letra legible, letra que se entienda, que no se confunda una letra con la otra, que sepa diferenciar las minúsculas de las mayúsculas, tanto en su manufactura, cuando las elabora, como corresponde a el uso de una mayúscula y de una minúscula a través del punto final o a través del punto y aparte. Es decir, también esta letra legible habla del tipo, de la forma de la letra script, la letra manuscrita, la letra de molde. El niño, el estudiante debe aprenderlo y la escuela esas habilidades se las va a desarrollar. Esa letra manuscrita o de molde puede ser una u otra o las dos. Se deben de saber conocer al principio y después no solo conocerlas, sino dominarlas. Y el dominio le va a permitir al estudiante, al niño de cualquiera de estos niveles, entender la lectura, comprender el significado, y esto va a ser un aspecto introspectivo, que significa conocerse a sí mismo, respetarse a sí mismo, avanzar día a día. Y bueno, aprovechando el nombre de nuestro canal, aprovechar día a día, aprender día a día. Posteriormente, con la escritura y la lectura, nos va a dar la redacción. Redactar quiere decir elaborar discursos, elaborar escritura, ya sea repetida de los textos o ya sea propia. Esto debe ser al principio, con buena ortografía. Al principio me refiero desde el preescolar hasta el bachillerato. Buena ortografía. Pero de licenciatura a doctorado debe ser excelente ortografía, donde no haya ninguna duda de que el estudiante ha aprendido desde los primeros niveles de su educación. Pero aparte de la buena ortografía, decíamos en este momento, el complemento es que conozca el significado de las palabras. Eso le va a permitir una apertura de palabras, de léxico, en donde va a evitar, sobre todo en esta época contemporánea y en este siglo, el uso de palabras altisonantes o palabras peyorativas, descalificantes, discriminantes, etc. Todo lo que pueda ser ofensivo para sí y para los demás, eso es redactar. Y si va a redactar y escribir, pues también va a tener que hablar. También la escuela. Ir a la escuela le va a permitir que el estudiante se pueda expresar de manera correcta. Al principio. Después del bachillerato, repetimos, de licenciatura a maestría y doctorado, debe ser más que correcto. Debe ser altamente académico la forma en que él se va a expresar. ¿Y cómo va a ser? Utilizando
adecuadamente el lenguaje español, sin vicios ni muletillas, es decir, sin trabas que le impidan tener un lenguaje fluido cuando se expresa, omitir lenguaje soez, violento o altisonante con esas palabras violentas que agreden al sujeto, y finalmente pues evitar términos coloquiales. ¿Qué vamos a utilizar? Términos de esas palabras que ya fue aprendiendo día a día. Eso es parte de lo que el estudiante desde preescolar hasta el bachillerato debe hacerse. Repetimos, ya después de licenciatura, maestría y doctorado, todo esto tiene que ser de alta calidad, ¿no? Y eso permite que el sujeto todos los días vaya aprendiendo, vaya conociéndose y aproveche el día todos los días. Además, debe y aprende al ir a la escuela hábitos de estudio. Es cierto que en casa le enseñan algunos, pero ya en la escuela, que no lleguen ceros, que llega con un patrimonio de experiencia y de cultura, los debe de mejorar, los debe de perfeccionar, los debe de depurar. Y estos hábitos de estudio son muchos, pero yo he puesto 4 para que sean los más sencillos, los más simples y los podamos desarrollar. Lectura permanente, escritura permanente, redacción permanente y uso del diccionario, también yo le agregaría permanente. Lectura, escritura y redacción ya lo explicamos con anterioridad, pero lo permanente significa lo constante, lo continuo. Eso nos da el desarrollo. Una vez al año, una vez a la semana, una vez al mes, no nos significa nada. Por eso permanente es decir constante, continuo, 3 horas diarias. Eso permite el desarrollo y las habilidades en los hábitos de estudio. Eso también se aprende cuando el niño va a la escuela. Parte del aprendizaje de los niños en las escuelas es no tan solo los valores. Los valores yo no le puse que los aprende. En la lámina parece consolidar. Él ya lleva sus valores de casa. Aquí los va a consolidar, los va a hacer más fuertes, los va a hacer más firmes, va a estar más convencido. Y tenemos entre ellos el respeto, tenemos la tolerancia, tenemos la igualdad, tenemos la inclusión, que no son los únicos. Me parece que estos son los 4 que se vinculan con la primera lámina de respetarse a sí mismo, de respetar a los demás. Y de aquí se desprenden otros. Algo particular que quiero comentarles de esta lámina es que los 4 valores que se señalan ahí no vienen en orden jerárquico, no vienen en escalera ni en pirámide, vienen en círculo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es menos que el otro. Todos son importantes y en su momento todos se juntan e inclusive, si ustedes pueden observar, tienen flechas, se mueven. Uno puede ser ahora y uno puede ser después, o en un momento dado, los 4 se consolidan, los 4 se reúnen. Por eso los valores no pueden ser uno más que otro. Todos se utilizan ya sea en el mismo momento, pero se utilizan de manera grupal. Por eso se consolidan esos valores que el niño ya trae de casa, pero que en la escuela, la institución educativa los consolida con todas las materias y todas las personas que participan. Desde luego, entre ellos, los primeros que participan en el aula son sus profesores. Finalmente podemos decir, todo esto se está logrando en la actualidad, que es el cuestionamiento. No nos preocupemos si no se está logrando, si no se logró. Vamos a preocuparnos que desde ahora, que de hoy en adelante, tanto los padres de familia como la escuela logren todos estos valores. Para eso se va a la escuela, para que el niño sea todos los días mejor persona, se respete a sí mismo y respete a los demás. Pero no lo va a lograr solo, sino va a lograr con el apoyo de todos nosotros. Por ahora es todo. Muchas gracias.